Oye, urgente, el estrecho de Hormuz volvió a ser escenario de un grave enfrentamiento y el centro de la crisis ahora es un ataque inesperado de Irán contra embarcaciones, con reportes incluso de víctimas y posiblemente rehenes. Este miércoles, 22 de abril de 2026, embarcaciones comerciales fueron atacadas en el corredor marítimo más sensible del planeta. Dos fueron llevadas a la costa iraní y el temor que crece es simple y grave. Además del daño a los barcos, puede haber tripulaciones bajo detención forzada, lo que abriría una nueva fase de presión directa sobre el comercio global y sobre Estados Unidos. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar preparado. Suscríbete al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con confianza, Milson Alves, Global. Lo que pasó en la práctica fue una escalada rápida después de la decisión de Donald Trump de extender el alto al fuego sin levantar el bloqueo naval contra Irán. Horas después llegaron los reportes de disparos contra barcos en el estrecho. Reuters informó que Irán capturó 2 embarcaciones en el paso marítimo, mientras que Associated Press reportó que 3 barcos fueron blanco de disparos y que 2 de ellos terminaron bajo control iraní. Eso responde de inmediato a la pregunta principal. Hubo un nuevo ataque en el mar, hubo captura de embarcaciones y hubo una demostración de fuerza en un punto vital para la energía del mundo. ¿Quién está en el centro de todo esto? Por un lado, la Guardia Revolucionaria Islámica, señalada por agencias y por informes del monitoreo marítimo como la fuerza involucrada en el abordaje y la captura de los barcos. Por otro lado, Estados Unidos, que mantiene la presión sobre Irán mientras intenta empujar a Teherán hacia nuevas conversaciones. Entre los dos quedan las tripulaciones civiles, los armadores, los mercados y las naciones que dependen del petróleo y el gas que pasan por Hormuz. El punto más delicado es que hasta ahora lo que está confirmado públicamente es la incautación de 2 embarcaciones. La hipótesis de rehenes todavía aparece como una posibilidad fuerte y no como una confirmación definitiva. Aún así, la simple retención de los barcos ya crea un escenario de enorme tensión. ¿Dónde sucedió esto y por qué ese lugar es tan importante? Todo se concentra en el estrecho de Hormuz, el paso entre el Golfo y el Océano Abierto. En tiempos normales, alrededor del 20% del petróleo mundial cruza ese corredor. Cuando disparos alcanzan barcos ahí, el efecto no se queda solo en Medio Oriente. El problema se extiende al combustible, los fletes, los alimentos, los seguros marítimos y la inflación en varios países. ¿Cómo ocurrieron estos ataques? Según la cobertura de Reuters y Associated Press, al menos una embarcación tuvo el puente fuertemente dañado después de ser atacada con disparos y granadas lanzadas por fuerzas iraníes o asociadas a ellas. La Associated Press informó que la embarcación alcanzada sufrió daños importantes y que una segunda también fue blanco de disparos antes de ser detenida. Reuters agregó que la agencia marítima británica había recibido reportes de 3 barcos bajo ataque. Esto muestra un patrón. No se trató de un incidente aislado, sino de una secuencia de acciones en el mismo escenario, el mismo día y justo después de la extensión del alto al fuego. El mensaje político fue duro y directo. Irán quiso mostrar que la tregua en papel no significa un control real del mar. ¿Por qué Irán hizo esto ahora? La respuesta está en el choque entre el bloqueo y la negociación. Trump extendió el alto al fuego, pero no renunció al cerco económico y marítimo. Reuters informó que la presión de Estados Unidos continuó sin una señal clara de reanudación de las conversaciones y Associated Press mostró que Teherán sigue exigiendo el fin del bloqueo para volver al camino diplomático. En otras palabras, Irán parece haber decidido responder en el terreno donde todavía puede provocar un impacto inmediato, el mar. Al atacar barcos y llevar 2 de ellos a su costa, el régimen eleva el nivel de la presión estadounidense y trata de demostrar que todavía tiene poder para afectar el comercio internacional cuando quiera. Ahí es donde entra el detalle explosivo. En este momento existe una verdadera ventana de incertidumbre sobre el destino de las tripulaciones de los barcos incautados. Reuters informó que los barcos fueron escoltados hasta la costa iraní. Associated Press dijo que las 2 embarcaciones estaban siendo llevadas a Irán, según los medios iraníes. Hasta ahora, no hay ningún anuncio público sólido que confirme muertes, heridos graves o rehenes presentados formalmente.
Pero la retención de barcos civiles en medio de una guerra de desgaste ya lleva el peso político de una amenaza contra vidas humanas. Si las tripulaciones están atrapadas, impedidas de salir, el caso deja de ser solo marítimo y pasa a ser también un instrumento de chantaje y presión diplomática. El impacto económico también ayuda a entender por qué este episodio es tan explosivo. La Associated Press informó que la crisis en el estrecho ya venía empujando el costo de la energía hacia arriba y citó una pérdida diaria para Europa de alrededor de 500 millones de euros. La propia Peer también destacó que el barril volvió a subir con el deterioro de la situación. Cuando eso sucede, no es solo el precio del petróleo el que reacciona. Reaccionan los combustibles, el transporte, los fertilizantes, los alimentos y toda la cadena logística. El ataque a barcos en Hormuz no asusta solo a los marineros, asusta a gobiernos, bancos centrales, industrias y consumidores comunes. Por eso esta historia cobra tanta importancia en tan poco tiempo. Otro punto central es el efecto político sobre la propia tregua. El gesto de Trump de dar más tiempo a Irán, reportado por medios que citaron a Axios, ya se venía tratando como un intento de abrir una nueva brecha para la propuesta iraní. Pero lo que se vio después fue lo opuesto a una retirada. Hubo tensión en el estrecho, hubo incautación de barcos y surgieron más dudas sobre cualquier negociación. El panorama que se forma es el de una tregua deteriorada, frágil y puesta a prueba al límite. En vez de reducir la tensión, la extensión del cese al fuego fue seguida por un escenario que, políticamente, suena políticamente como un desafío. El panorama sigue mostrando disposición a presionar sin una tregua deteriorada, frágil y puesta a prueba al límite, que políticamente suena como un desafío. Irán parece querer decir que sigue dispuesto a presionar sin aceptar las condiciones impuestas por Estados Unidos. En el fondo, quienes pagan primero esa cuenta son los barcos, las tripulaciones y el mercado. Quienes pueden pagar después son las naciones dependientes de energía y los propios civiles de la región. Y el motivo central parece claro: transformar el mar en un instrumento de presión, elevar el costo de la guerra para el otro lado y mostrar que el régimen aún no se siente acorralado lo suficiente como para ceder. La señal final de este miércoles es preocupante. Irán no solo desafió la idea de calma, sino que volvió a poner a Hormuz bajo una sombra pesada. 2 barcos llevados a la costa iraní, 3 objetivos bajo fuego según agencias y un temor creciente sobre el destino de quienes estaban a bordo. Aunque no hay una confirmación pública definitiva sobre rehenes, la simple posibilidad ya es suficiente para elevar la crisis a otro nivel. Lo que se ve ahora es que el régimen está usando el estrecho como escenario de intimidación, probando límites y mostrando que la guerra puede volver con toda su fuerza en cualquier momento. Y si esto continúa, el mundo no estará mirando solo a los barcos atacados, sino a una nueva ola de pánico en el comercio global, en la energía y en la propia estabilidad de la región. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves Global.